¿Qué sucede cuando alguien muere? Hay mucha confusión de lo que sucede después de la muerte. Muchos dicen que después de la muerte, el cuerpo reposa con el alma y el espíritu y espera un juicio final para ir a su destino final, ya sea el cielo o el infierno. Otros dicen que cuando una persona muere, automáticamente es juzgada y va a su destino final. Y otros afirman que el alma y el espíritu van a un sitio temporal, sea el cielo o el infierno, para esperar la resurrección final, el juicio final, para obtener su destino final. A través de este video voy a compartir lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué dicen las escrituras cuando las personas dejan de existir? Mi nombre es Willy Tapias, para los que no me conocen, y te hago una invitación para que te suscribas al canal y le des a la campanita de notificación. Lo primero que quiero decir es que la muerte física es la separación del mundo físico, pero la persona no deja de existir. Recordemos que estamos compuestos por un cuerpo, un alma y un espíritu. El cuerpo es lo que conecta con el mundo físico, el espíritu es el único medio para conectarse con Dios o con el mundo espiritual, y el alma es donde reside la conciencia, los sentimientos, las emociones. Así que cuando una persona deja de existir, solamente se desconecta del mundo exterior. Su cuerpo, como nos enseña la palabra de Dios, va al polvo, pero su alma y su espíritu sigue existiendo, como lo voy a seguir compartiendo. La palabra de Dios nos habla de un sitio que se llama el Hades o el Seol, que en griego significa lugar de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza donde nos da claridad de lo que acontece después de la muerte. En Lucas capítulo 16, del versículo 19 al versículo 31, nos habla de el rico y el Lázaro, donde el rico disfrutaba de sus deleites, sus riquezas, sus comodidades, pero no obedecía los mandamientos del Señor. Y Lázaro, que era un mendigo, pobre, miserable ante el mundo, pero obedecía los mandamientos del Señor. La palabra de Dios nos dice que ambos mueren, pero aparecen en lugares diferentes. El rico en el lugar de tormento, conocido como el infierno, y Lázaro aparece en el seno de Abraham, conocido como el paraíso. Esto lo podemos certificar cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Uno de los ladrones le pidió perdón al Señor, misericordia le imploró. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, ese lugar donde van todas aquellas personas que temían a Dios, obedecían a Dios, honraban los mandamientos de Dios, iban a ese lugar llamado el paraíso. En este punto podemos entender que existían esos dos lugares: el lugar de tormento, el infierno, y lo segundo es el paraíso. Otra observación que nos da esta enseñanza es que nos dice que existe una cima que separaban estos dos lugares, y los que querían pasar para acá no podían, y los que estaban en este lugar tampoco podían pasar para acá. Es decir, ya cada uno de ellos tenían un destino eterno por el comportamiento que habían tenido mientras existían en la tierra. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro Señor Jesucristo muere? La palabra de Dios nos enseña, como acabamos de explicar, que Él va al paraíso. Pero en Efesios capítulo 4, del versículo 8 al versículo 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y ese de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En otra versión dice que llevó multitud de cautivos. En otras palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo baja al paraíso, Él va y le da consuelo a todas esas almas que habían muerto durante todo ese tiempo, y nos enseña la palabra de Dios, nos da claridad que se llevó a todas esas personas: Moisés,
Abraham, Jacob, José, el mismo Lázaro, el mismo hombre que había estado en la cruz, que imploró misericordia. A todos se los llevó, dice la palabra de Dios, nos enseña en este texto. En otras palabras más, el paraíso fue trasladado allá al cielo. ¿Dónde podemos seguir entendiendo esto por la palabra de Dios? Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 6, el versículo 9 y 10, dice que el apóstol Juan vio debajo del altar almas que habían muerto debido o a causa de la palabra de Dios. Ahí podemos entender que después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el paraíso ya había sido trasladado al cielo. Ahora las almas, aquellas personas que mueren en Cristo, automáticamente su cuerpo queda allí, pero su alma y su espíritu va a estar con el Señor. Como nos enseña en Apocalipsis, dice que habían almas debajo del altar. También el apóstol Pablo nos enseña, recordemos que él fue al tercer cielo y él dice que era mejor estar presente en el Señor que estar presente en la tierra. Su deseo era estar con el Señor. Esto lo podemos leer en Filipenses capítulo 1 versículo 21. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Podemos resumir que cuando un cristiano muere, su cuerpo queda en la tierra, pero su alma y su espíritu va a estar con el Señor, esperando el final de los tiempos, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, resucite a los muertos y al final tener un cuerpo glorificado para un día estar en el cielo nuevo, la tierra nueva, la nueva Jerusalén que va a estar aquí, como nos enseña en Apocalipsis capítulo 21. Mas aquellos que mueren sin Cristo siguen yendo a ese lugar de tormento conocido como el infierno, y ahí van a guardar hasta el final del milenio, como nos enseña en Apocalipsis capítulo 20 del versículo 11 al versículo 15, donde estarán frente al gran trono blanco, donde serán juzgados por sus obras y finalmente irán a su destino eterno, que es el lago de fuego y azufre. La oportunidad que tienen todos los seres humanos es mientras estén vivos. Así que hago un llamado al arrepentimiento, a volverse a Jesús, porque después de la desaparición física de cualquier persona, no hay más oportunidad. Hay solamente dos destinos, uno con Dios, con Jesús, y otro sin Él. Y cada uno de nosotros somos los que decidimos. Bueno, mis hermanos, esta es la enseñanza que hoy traigo para ustedes. Espero que hayan bendecido tu vida. Te invito a que le des un like. Dios te bendiga y hasta el próximo video.